El asombroso linaje de los dinosaurios. Gracias, Steph. Agradezco nuevamente el espacio que me brinda Green Women el día de hoy para platicar de un tema que a nosotros los niños inflados por la edad nos apasiona desde pequeños, y a los pequeños que se convertirán en adultos lo harán adorando a este fantástico grupo de animales que gracias a Hollywood se han vuelto tan populares y hacen de la paleontología una ciencia atractiva e interesante. Este es el asombroso linaje de los dinosaurios. En un sentido científico, los dinosaurios del cine son muy diferentes a la realidad, ya que gracias a los fósiles podemos interpretar un aspecto más realista de ellos. Los fósiles de dinosaurios más abundantes son los huesos, encontrándose desde unos cuantos hasta esqueletos completos y hasta articulados. Pero también están los huevos fosilizados, sus desechos, denominados coprolitos, sus huellas y hasta rocas que algunos ingerían para ayudarles a la digestión de su comida, llamadas gastrolitos. Este conjunto de fósiles nos permite conocer aspectos de los dinosaurios como su anatomía, alimentación, reproducción, comportamiento, ecología y parentesco con otros organismos, tanto extintos como vivientes, pues todos los seres vivos estamos en gran medida emparentados. Es importante mencionar que esta plática presenta los trabajos de paleontólogos en colaboración con paleoartistas, y todas estas obras están basadas en evidencia científica y nos permiten echar a volar un poco la imaginación dentro del mundo de los dinosaurios. Para hablar sobre dinosaurios, primero debemos saber qué es un dinosaurio. De manera tradicional, los dinosaurios son reptiles. Durante esta charla, veremos esquemas en forma de árbol como este, que los biólogos utilizamos para representar las relaciones de parentesco entre organismos. Algo parecido con nuestros árboles genealógicos, en cuyo tronco están nuestros ancestros y sus descendientes son las ramas de dicho árbol. Estos esquemas en forma de árbol se denominan árboles filogenéticos. Este es el árbol filogenético de los reptiles vivientes, representados por siluetas iluminadas en blanco, que muestran, de forma tradicional, los 4 grupos principales de reptiles: las lagartijas y las serpientes, tortugas y cocodrilos. Este árbol muestra también el parentesco cercano entre las lagartijas y las serpientes, y el parentesco cercano entre las tortugas y cocodrilos. Las siluetas sin rellenar representan a los grupos extintos de reptiles, y a la derecha el árbol de los dinosaurios, con una silueta blanca y un signo de interrogación que representa un grupo de dinosaurios modernos que será revelado más adelante. Por debajo, las siluetas de 2 grupos extintos de animales poco emparentados con los dinosaurios pero confundidos con ellos. De esta forma, al ser reptiles, incluiremos a los dinosaurios dentro del gran árbol de estos. Los reptiles son animales con escamas en la piel, que nacen de huevos con cascarón, incapaces de producir su propio calor corporal, razón por la cual se asolean, y con 4 patas situados siempre a los lados del cuerpo. Debido a la posición de sus patas, arrastran la cola y la barriga al caminar. Sin embargo, aunque los dinosaurios son reptiles, podemos distinguirlos de reptiles tanto extintos como vivientes por la posición de las patas. En vez de estar a los lados, estas se encuentran por debajo del cuerpo. De esta forma, jamás arrastran la cola y la barriga al caminar. La posición de las patas les permite cargar mejor el peso del cuerpo y ayuda a que puedan alcanzar tamaños inmensos en algunos grupos. Además de las patas debajo del cuerpo, los dinosaurios caminan con los dedos, de puntitas,
a diferencia de otros reptiles que lo hacen con todas las plantas de las patas. Ahora que ya sabemos distinguir a un dinosaurio entre otros reptiles, veamos cuáles no son dinosaurios. Los pterosaurios, o reptiles voladores, vienen comúnmente en nuestros paquetitos de dinosaurios de juguete, pero por la posición de las patas hacia los lados, estos no son dinosaurios. Habitaron el planeta desde finales del Triásico hasta la extinción a finales del Cretácico. Fueron los primeros vertebrados, por cierto, en dominar el aire. Sin embargo, son los parientes más cercanos de los dinosaurios, aunque no sean dinosaurios, siendo ambos grupos hermanos, compartiendo, entre otras características, una piel con escamas y también con filamentos plumosos, una capa de pelillos semejantes al plumón de los pollitos, que les permitía mantener el calor corporal. Más adelante veremos que algunos grupos de dinosaurios pierden esta capa de filamentos plumosos y otros la conservan, modificándola para otras funciones. Al mismo tiempo, dinosaurios y pterosaurios están muy cercanamente emparentados con los cocodrilos, ampliándose de esta forma nuestro árbol. Los plesiosaurios fueron reptiles marinos y algunos tenían cabezas grandes y cuellos cortos, mientras que otros tenían el cráneo pequeño y cuellos largos. Sus patas, modificadas en aletas largas, estaban hacia los lados de su cuerpo. Habitaron también desde finales del Triásico hasta su fin, en la extinción de finales del Cretácico, siendo importantes depredadores de los ecosistemas marinos. Estos se encuentran cercanamente emparentados con las tortugas, formando un grupo de tortugas y plesiosaurios que se encuentra más emparentado con los cocodrilos, con los pterosaurios y con los dinosaurios. Los mosasaurios, famosos por la película donde un exageradamente gigantesco mosasaurio salta del agua para comerse a un tiburón blanco, tenían las patas modificadas también en aletas pequeñas y cortas, situadas a los lados del cuerpo. Habitaron desde inicios del Cretácico hasta la extinción de finales del Cretácico, siendo otros depredadores importantes de sus ecosistemas marinos. Sus parientes más cercanos son las serpientes, quedando nuestro árbol de esta forma. Los ictiosaurios son otros reptiles marinos que tenían forma de delfín, teniendo patas en forma de aletas situadas a los lados también. Habitaron desde principios del Triásico hasta mediados del Cretácico, siendo el único grupo de reptiles marinos que desapareció millones de años antes de la caída del asteroide que causó la gran extinción. Los ictiosaurios son los parientes más cercanos del resto de reptiles en conjunto. Y en nuestro paquete de juguetes no podían faltar estos animales reptiloides con una vela en la espalda, parecida a la del famoso espinosaurio. Estos animales, llamados dimetrodones, forman parte de un grupo de animales denominados sinápsidos mamíferoides. Este nombre suena parecido al de mamíferos, y es porque están más cercanamente emparentados con nosotros los mamíferos. Mismos que, después de los dinosaurios, fueron la fauna dominante hasta la actualidad, donde unos cuantos grupos tuvieron integrantes bastante grandes, a los que llamamos megafauna del Pleistoceno, una época geológicamente muy reciente. Los mamuts son un ejemplo típico de estos animales, también incluidos en los paquetes de dinosaurios de juguete. Los mamíferos y sus parientes reptiloides son el grupo hermano de todos los reptiles. Pero, como diría la nana Goya, esta es otra historia. Para saber cuándo y dónde vivieron los dinosaurios, debemos situarnos en el tiempo geológico. El estudio de las rocas y los fósiles contenidos en ellas nos permiten estimar la edad de nuestro planeta,
dándonos cuenta de que la vida y él mismo han ido cambiando juntos hasta la actualidad. Estos cambios han quedado registrados en una tabla que llamamos tiempo geológico, parecida a una serie de esas que nos gustan. Esta serie, titulada La historia de la vida en la Tierra, tiene 4 temporadas llamadas eras. A su vez, cada temporada está dividida en capítulos, denominados periodos. La temporada en la que salen los dinosaurios se llama Era Mesozoica y contiene 3 capítulos: el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. En el Triásico, todos los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra, llamada Pangea, rodeada por un gran océano llamado Pantalasa. El clima era árido y seco y el planeta estaba recuperándose de un evento de extinción masiva, el más atroz por el que haya pasado la vida hasta ahora. La fauna que dominaba era, por un lado, reptiles parientes de los cocodrilos, que eran los principales depredadores. Por otro lado, pacíficos comedores de plantas, que eran de los parientes reptiloides de los mamíferos. Los dinosaurios tienen su origen a finales del Triásico y lo hacen como tímidos y pequeños animales con papeles secundarios en las cadenas alimenticias, tal como Herrerasaurus, Celophysis y Plateosaurus. Otro evento de extinción que afecta a los parientes de los cocodrilos y a los parientes reptiloides de los mamíferos deja el camino libre para que los dinosaurios tomen su lugar y se conviertan en la fauna principal del resto del Mesozoico. En el Jurásico, Pangea comienza a partirse de lado a lado, formándose 2 grandes continentes. Uno al norte, llamado Laurasia, y que está formado por Norteamérica, Europa y Asia. Y uno al sur, llamado Gondwana, y que está formado por Sudamérica, África, la Antártida, India y Madagascar y Australia. El clima se vuelve más cálido y tropical, formándose bosques en todo el planeta hasta en los polos. Los dinosaurios ahora dominan las cadenas alimenticias, encontrándose dinosaurios como Diplodocus, Allosaurus, Stegosaurus, Dilophosaurus y Megalosaurus. En el Cretácico, los 2 grandes continentes se parten de arriba a abajo, separándose Norteamérica de Eurasia y todo Gondwana en los pequeños continentes antes mencionados. Nuevos grupos de dinosaurios aparecen gracias al aislamiento de la separación de las masas de tierra y su dispersión a través de todos estos continentes. En este periodo encontramos la gran mayoría de dinosaurios de la saga de películas de Jurassic Park, como Tyrannosaurus, Velociraptor, Triceratops, Ankylosaurus, Pachycephalosaurus y Parasaurolophus. A mi parecer, esta película debió llamarse Cretaceous Park en vez de Jurassic Park, pero no suena tan cool, ¿o sí? La dieta de los dinosaurios era muy variada. Desde los grandes depredadores que dominaban las cadenas alimenticias al alimentarse de grandes comedores de plantas y de otros carnívoros, hasta depredadores pequeños que se alimentaban de criaturas más pequeñas. E incluso carroñeros que aprovechaban los restos de organismos y animales moribundos, viejos o enfermos, teniendo el papel de intendentes de la naturaleza. Los insectívoros aprovechaban la abundancia de insectos y otros bichos como recurso alimenticio. Algunos hasta se especializaban en su alimentación comiendo principalmente peces. Y otros le entraban a todo sin peros, llamándose omnívoros, alimentándose de carne, huevos, insectos, materia vegetal, hongos, presas vivas o muertas. Y están los comedores de plantas, llamados fitófagos, alimentándose de árboles frondosos y altos, hasta plantas bajas
como helechos, equisetos y cicas con forma de palmera, evitando así la competencia entre especies diferentes, e incluso individuos de la misma especie. Gracias a los huevos y nidos fósiles podemos saber el ciclo de vida de varios grupos de dinosaurios y aspectos de su comportamiento, como el cuidado de las crías. Muchos dinosaurios anidaban en pequeñas manadas, haciendo sus nidos en el suelo sobre montañas de tierra floja que rascaban con sus patas. Otros anidaban solo en parejas y hacían montículos de tierra a los que añadían materia vegetal que al descomponerse generaba calor para incubar los huevos, como vemos en sus parientes cocodrilianos hoy en día. Otros más formaban colonias de decenas de individuos para proteger a las crías y a otros miembros de la manada de posibles depredadores. Y algunos incubaban sus huevos con ayuda de su cobertura de filamentos plumosos, un comportamiento visto solamente en las aves. Un parecido sospechoso, ¿no lo creen? Se han descrito hasta ahora más de 700 especies de dinosaurios, y para estudiar su gran diversidad es necesario clasificarlos. La mejor manera de clasificarlos es por sus relaciones de parentesco, siendo muy necesario y siendo muy útiles las características compartidas entre grupos cercanamente emparentados, que serán exclusivas de ellos y que formarán los principales grupos de dinosaurios. Los dinosaurios se pueden clasificar en dos grupos principales por la forma de sus caderas. Sus caderas poseen 3 huesos en pares a cada lado de su cuerpo. El ilion es el hueso de arriba. El isquion es el hueso posterior por debajo y el pubis está por delante. Si las caderas son parecidas a unas tijeras abiertas, con el pubis e isquion separados, se dice que son saurisquios. Pero si las caderas son parecidas a unas tijeras cerradas, con el isquion y el pubis juntos, se dice que son ornitisquios. Es así que dentro de estas dos principales ramas del árbol de los dinosaurios hallamos a los grupos más conocidos. Así que hablaremos primero de los ornitisquios. Dentro de los ornitisquios encontramos a la mayoría de dinosaurios comedores de plantas, con una gran diversidad de formas y tamaños, mostrando ornamentaciones o adornos como crestas, picos, púas o placas, y presentando un pico córneo sin dientes como las tortugas. Los ornitisquios incluyen 3 principales grupos: los tirióforos o dinosaurios acorazados, los ornitópodos, los picos de pato y parientes, y los marginocéfalos, los dinosaurios con cuernos y parientes. Dentro de los ornitisquios se incluyen dinosaurios que no pertenecen a estos 3 grupos, porque su parentesco con ellos es incierto, como los pequeños y bípedos heterodontosaurios o el emplumado Culindadromeus. Así es, este dinosaurio tenía filamentos plumosos en la piel. Los tirióforos, palabra que significa portadores de escudos, son el grupo de los dinosaurios acorazados que contienen 2 pequeños grupos: los estegosaurios y los anquilosaurios. Los primeros tirióforos, como Scutelosaurus lauleri del Jurásico norteamericano, podían caminar en 2 o 4 patas. Y bajo su piel tenían pequeñas y numerosas placas de hueso que formaban una especie de armadura interna, como Celidosaurus harrisoni del Jurásico europeo y norteamericano, que los protegían de depredadores más grandes. Los estegosaurios tenían 2 filas de placas de hueso, desde el cuello hasta la cola, cuya punta terminaba en 4 grandes picos de hueso que usaban como defensa. Su cuerpo rechoncho tenía 4 patas, y las de adelante eran más cortas que las de atrás. Su cabeza era pequeña, y habitaron desde mediados del Jurásico hasta principios del Cretácico,
extinguiéndose millones de años antes de la llegada del asteroide. Además del género Stegosaurus, que le da el nombre a su grupo, el número 1, los géneros Sperosaurus y Alcobasaurus fueron habitantes jurásicos de Norteamérica. Tuvieron parientes estegosaurios en otras partes del mundo. En Asia habitaron géneros como Tuoyangosaurus, Gigantospinosaurus, que no debemos confundir con el carnívoro Spinosaurus, y Chialingosaurus. En Europa habitó el género Lexovisaurus y en África el género Kentrosaurus. Los anquilosaurios tenían una gruesa armadura de hueso adornada con picos y púas que los protegían desde su cabeza y cuello hasta su espalda y cola, que remataba en algunos en una gran masa de hueso. Todos unos tanquecitos con patas. Una armadura tan pesada le otorgaba cierta lentitud, pues sus patas eran cortas. Fueron de los últimos grupos de dinosaurios en extinguirse a finales del Cretácico. El género Ankylosaurus, que es este de aquí, le da el nombre a su grupo. Pero otros anquilosaurios con masas en la cola fueron Scolosaurus, Anodontosaurus, Euplocephalus y Dioplosaurus. A otros anquilosaurios les faltaba la masa de hueso en la cola, como los Sauropelta, Sylvisaurus y Animantarx, Edmontonia y Panoplosaurus. Cuando el grupo de los dinosaurios, por cierto, fue fundado en 1842 por el biólogo Richard Owen, solo habían sido descritos 3 dinosaurios. Uno de ellos es el anquilosaurio Ileosaurus armatus, del Cretácico de Europa, el tercer dinosaurio en ser descrito. Los ornitópodos, palabra que significa pies de ave, son un grupo de dinosaurios capaces de alternar entre una marcha a 4 patas y 2 patas. Contiene a los famosos picos de pato y a los iguanodontes, en sentido amplio y de forma tradicional. Habitaron el planeta desde principios del Jurásico hasta extinguirse a finales del Cretácico. Iguanodon versizartensis del Cretácico de Europa es otro de los 3 únicos dinosaurios con los que se fundó su grupo por Richard Owen y el segundo dinosaurio en ser descrito y tener un nombre. Tenían pulgares como púas en las patas delanteras. Otros géneros relacionados con Iguanodon son Varilium y Magnamanus, ambos del Cretácico de Europa. Y los pequeños Fostoria de Australia y Tenontosaurus de Norteamérica, ambos del Cretácico. También están Teselosaurus y Paraxosaurus, ambos del Cretácico de Norteamérica. Camptosaurus del Jurásico norteamericano, Mutaburrasaurus del Cretácico de Australia y el género Uranosaurus del Cretácico de África. Los picos de pato son los que pertenecen a la familia Hadrosauridae, ilustrada aquí por Edmontosaurus, Gryphosaurus y Brachylophosaurus, los 3 del Cretácico de Norteamérica. Muchos picos de pato exhibían crestas de múltiples formas y tamaños, que incluso distinguían a los machos de las hembras, posiblemente usadas para el apareamiento. Como por ejemplo, el género Parasaurolophus del Cretácico de Norteamérica y el género Caronosaurus del Cretácico de Asia. Los marginocéfalos, palabra que significa cabezas con margen,
hace alusión al borde de hueso en la nuca de estos dinosaurios, que en algunos forma grandes collarines llamados volantes. Están más emparentados con los ornitópodos que con los tirióforos. Contienen a los ceratopsios o dinosaurios con cuernos y a los paquicefalosaurios, los dinosaurios con cabeza de domo. Los paquicefalosaurios tienen un cráneo grueso, que en algunos tiene forma de domo o aplanada, que pudieron usar como exhibiciones de cortejo o combates por territorios. Sus cabezas además podían tener púas o espinas. El género Pachycephalosaurus, el más grande de su grupo, es el que le da su nombre. Ellos habitaron Norteamérica, Europa y Asia desde principios del Cretácico, siendo los últimos grupos de dinosaurios en extinguirse a finales de este periodo. Los ceratopsios, que comenzaron con un tamaño pequeño y sin cuernos en la cara, tienen su origen a finales del Jurásico. Contiene géneros como el interesante Psittacosaurus del Cretácico de Asia, al que se le encontraron penachos de filamentos plumosos en la cola. Leptoceratops del Cretácico de Norteamérica, con un volante poco desarrollado. A los protoceratópsidos del Cretácico de Asia, como Protoceratops, del Cretácico de Europa, como Archaeceratops, con volantes más desarrollados y picos en las mejillas. A los centrosaurinos, con grandes cuernos nasales y pequeños cuernos sobre sus ojos, y volantes también adornados con púas largas, como en el género Styracosaurus del Cretácico de Norteamérica. Pachyrhinosaurus, uno de los últimos dinosaurios de Norteamérica, y también Yehuecauceratops del Cretácico mexicano. Y por último, a los bastante diversos casmosaurinos, con volantes alargados, cuernos nasales cortos y grandes cuernos sobre sus ojos, con géneros como Casmosaurus del Cretácico de Norteamérica y Coahuilaceratops del Cretácico mexicano. A esta subfamilia de ceratopsios pertenece el famoso género Triceratops del Cretácico de Norteamérica, de los últimos en extinguirse. El otro gran grupo de dinosaurios, los saurisquios, contiene a dos grupos importantes de dinosaurios. Los sauropodomorfos, conocidos como cuello largos, y a los terópodos, a los dinosaurios carnívoros para los cuates. El grupo de los terópodos contiene al único conjunto de dinosaurios modernos. Pero antes de descubrir quiénes son, conozcamos a los sauropodomorfos. Los sauropodomorfos o cuello largos se caracterizan por tener cabezas pequeñas, seguidas de cuellos largos, cuerpos voluminosos sostenidos por patas como columnas y colas alargadas que les servían como contrapeso. Los primeros cuello largos se conocen de forma tradicional como prosaurópodos, mientras que los más derivados evolutivamente se conocen como saurópodos. Dentro de los prosaurópodos, Plateosaurus, del Triásico europeo, fue de los primeros dinosaurios en habitar nuestro planeta. La gran mayoría de cuello largos se encuentra dentro de los saurópodos. Algunos de ellos tenían las patas delanteras casi del mismo tamaño que las traseras, teniendo el cuello y la cola horizontales como si de grúas con patas se trataran. A este grupo pertenece el famoso Diplodocus, del Jurásico de Norteamérica, que convivió con gigantes como él, como Apatosaurus, Anfiselias y Supersaurus, y con otros saurópodos más pequeños como Aplocanthosaurus y Catedocus. En el Cretácico sudamericano encontramos a los géneros Limaisaurus, Amargasaurus y Bajadasaurus, y del Cretácico africano al género Nigersaurus.
De vuelta al Jurásico, pero en África, el género Tornieria y Dicryosaurus convivieron con otros saurópodos de anatomía distinta. En vez de parecer grúas, las patas delanteras eran más largas que las traseras, dándoles un aspecto de resbaladilla, como el género Girafatitán. De anatomía similar, el género Brachiosaurus y Camarasaurus del Jurásico norteamericano, el género Sauroposeidón y Astrodon del Cretácico de Norteamérica, el género Rapetosaurus del Cretácico de Madagascar, y el animal más grande que se sabe que haya podido existir en el planeta, el colosal Argentinosaurus del Cretácico sudamericano. Por último, los terópodos, palabra que significa pie de bestia, que en el suelo deja marcados 3 dedos, es el único grupo de dinosaurios que incluye a todos los dinosaurios carnívoros y favoritos de todos. Caminaban sobre sus patas traseras, dejando libres las patas delanteras para atrapar y herir con sus garras afiladas a sus presas. Sus dientes eran puntiagudos y filosos, e incluyen una gran diversidad de formas y tamaños. Tienen sus orígenes a finales del Triásico, siendo el único de los 5 grandes grupos de dinosaurios en sobrevivir a la caída del asteroide que acabó con la inmensa mayoría de ellos, llegando hasta nuestros días como las aves. Así es. Para asombro de muchos e incredulidad de algunos, las aves son parte del árbol de los dinosaurios y pertenecen a los terópodos. Prueba de ello es que aún conservan algunas características ancestrales compartidas con otros terópodos, como el caminar con las patas traseras, que tienen 3 dedos apoyados en el suelo, y el más pequeño, el pulgar, suspendido sin apoyarlo. Otras características se irán enfatizando más adelante y a medida que vamos avanzando veremos que aumenta el parentesco de los diferentes grupos de terópodos con las aves. Los herrerasaurios fueron de los primeros dinosaurios carnívoros, junto con el género Eoraptor, ambos del Triásico sudamericano. Los celoficios eran dinosaurios esbeltos, de cabezas y cuellos alargados, del Triásico y Jurásico de Norteamérica, Europa y África. El género Dilophosaurus del Jurásico norteamericano tenía 2 crestas de hueso en la cabeza. Es de los pocos dinosaurios jurásicos que sí respetan el nombre de la película Parque Jurásico. Los ceratosaurios eran carnívoros de tamaño mediano que tenían pequeños cuernos nasales y 4 dedos en las patas delanteras. Los abelisaurios era una familia de carnívoros que habitó África, Sudamérica, India y Madagascar, siendo de las últimas familias en extinguirse. El integrante más famoso es Carnotaurus, del Cretácico sudamericano. Tenían los brazos más pequeños que los tiranosaurios, extinguiéndose quizás de comezón al no poderse rascar. Los espinosaurios del Cretácico tenían cráneos delgados y alargados y un poco semejantes a los de los cocodrilos. El género Spinosaurus poseía además una vela en la espalda y adaptaciones a un estilo de vida semiacuático. Es el terópodo más largo de todos, con 15 metros de largo. El Megalosaurus bucklandi del Jurásico europeo es el que nos faltaba de los 3 dinosaurios gracias a los cuales fue descrito el orden de los dinosaurios, y el primer dinosaurio en ser descrito y nombrado. Los alosaurios del Jurásico norteamericano y europeo eran dinosaurios de cráneos alargados y garras puntiagudas en las patas delanteras. Se relacionan con los metriacanthosaurios, como los del género Yangchuanosaurus del Jurásico asiático y Metriacanthosaurus del Jurásico europeo. También con los carcharodontosaurios,
cuyos dientes estaban aserrados como los de un tiburón. Esta familia contiene a varios de los dinosaurios terópodos más grandes que hayan existido, los géneros Carcharodontosaurus y Giganotosaurus, del Cretácico africano y sudamericano respectivamente. Y con los neovenatores, como el género Neovenator del Cretácico europeo. A partir de aquí, las siguientes familias contienen especies halladas con filamentos plumosos, cubriendo gran parte de su cuerpo, que ayudaba a conservar el calor corporal, otra característica ancestral compartida con las aves. Los dedos de las manos, salvo unos cuantos grupos, siempre tendrán 3 dedos con garras, como las alas de las aves, que en ellas dichos dedos están unidos en una sola pieza y carecen de garras. Los consognatos fueron de los dinosaurios más pequeños que habitaron el planeta, como el género Consognathus del Jurásico europeo. Los tiranosaurios fueron una familia de terribles gigantes y pequeños depredadores, de las últimas que habitaron a finales del Cretácico asiático y norteamericano. El miembro más grande de su familia es el dinosaurio más famoso y querido de todos, el Tyrannosaurus rex, al cual, aunque no se han encontrado evidencias de plumas en sus fósiles, seguramente tenía parches de filamentos plumosos en el cuerpo, como sus primos tiranosáuridos más basales. Los ornitomimosaurios se llaman así porque su aspecto recuerda al de algunas aves corredoras no voladoras como el avestruz. También de las últimas familias, tenía integrantes gigantescos como Deinocheirus mirificus del Cretácico asiático, cuyo tamaño y brazos con garras alargadas le ayudaban a defenderse de depredadores como este tiranosáurido del género Tarbosaurus. Una familia de terópodos muy peculiar es la de los alvarezsaurios, dinosaurios pequeños y delgados que tenían brazos pequeños pero robustos, y hocicos alargados y estrechos con dientes pequeños, adaptaciones para la alimentación de insectos y pequeños vertebrados. Los tericinosaurios, que me recuerdan a los perezosos gigantes del Pleistoceno, fueron de los últimos terópodos que habitaron Norteamérica y Asia en el Cretácico. Su dieta contrasta con la del resto de terópodos, pues se alimentaban de plantas. Tenían garras enormes en las patas delanteras que recuerdan a las guadañas, y de ahí su nombre, reptiles guadaña. Los oviraptores poseían un cráneo corto, un pico córneo, y los brazos y cola tenían plumas bien desarrolladas, muy parecidas a las de las aves. Estas plumas cumplían una segunda función, la exhibición de los machos ante las hembras en el apareamiento, como lo ilustra aquí el género Conchoraptor. De tamaños variados, el género Oviraptor del Cretácico de Asia y el enorme Gigantoraptor del Cretácico de Asia también eran algunos géneros de esta familia. Otra familia de pequeños terópodos bastante curiosa es la de los Scansoriopterígidos. Es posible que esta familia desarrollara un vuelo activo semejante al de las aves, mas no están tan estrechamente emparentados con ellas. Además de una cobertura de plumas, algunas especies presentaban dedos alargados y membranas de piel entre ellos, formando alas parecidas a las de los murciélagos. La especie G-Ki y Epidexipteryx hui del Jurásico de Asia se encuentran entre los dinosaurios más pequeños y raros además. Los dromeosaurios son una familia de terópodos conocida como raptores, que incluyen al importante Deinonychus antirrhopus del Cretácico norteamericano, un dinosaurio que cambió el concepto de que los dinosaurios eran criaturas torpes y lentas, al de animales activos, ágiles y capaces de controlar su propio calor, o sea, de sangre caliente, y relacionados con las aves.
Esta familia también incluye a su pariente del Cretácico asiático, el famoso y popular Velociraptor mongolensis, muy diferente en la realidad que en la ficción. De un tamaño pequeño, usaba las garras más desarrolladas de sus patas para someter y restringir a presas más pequeñas mientras se balanceaba sobre ella con ayuda de sus brazos emplumados. Especies como Microraptor gui, del Cretácico asiático, y también de esta familia, tenía adaptaciones de una vida arborícola y pudo usar sus garras más grandes en las patas traseras para escalar árboles, desarrollando también un vuelo activo similar al de las aves modernas. Además, es uno de los dinosaurios más pequeños que existieron. Rhaonavis ostromi también tenía un vuelo activo. En esta familia de raptores, las plumas adquieren una nueva función y un papel fundamental para el éxito de otros grupos de terópodos más relacionados con las aves. Los trodones o trodontes, muy relacionados con los dromeosaurios, son conocidos como raptores gráciles. También contaban con garras muy desarrolladas en las patas traseras, cráneos alargados y cuerpos esbeltos, listos para la carrera. ¿Y las aves dónde entran en esta historia? Hasta ahora, ninguno de los grupos de terópodos de los que hemos platicado dan origen a las aves. Sin embargo, poseen características ancestrales que comparten con ellas. La postura bípeda, es decir, caminan sobre sus patas traseras con 4 dedos, donde 3 de ellos tocan el suelo, brazos con 3 dedos con garras, una cobertura de filamentos plumosos y plumas para mantener su calor corporal, incubar sus huevos y para la comunicación y el apareamiento. Solo falta añadir una función más a las plumas, el vuelo. Esto lo logra un grupo de terópodos que da origen a las aves en el Jurásico y a otros grupos extintos muy cercanos a ellas, los avialanos, que quiere decir alas de ave. Ellos disminuyen su diversidad a finales del Cretácico, sobreviviendo solo un linaje. Veamos de quiénes se trata. Los arqueopterígidos del Jurásico europeo eran dinosaurios pequeños con colas largas, y la especie Archaeopteryx litográfica fue el primer dinosaurio emplumado descubierto. Los anquiornítidos fueron pequeños avialanos de colas alargadas y con patas emplumadas, dándoles un aspecto de alas traseras. Sin embargo, no volaban. La especie Anchiornis huxleyi del Jurásico asiático, aquí representada, fue el primer dinosaurio al que se le conoció su coloración en vida, pues un ejemplar fosilizado aún conservaba los pigmentos que daban color a sus plumas. Los Confucius ornítidos del Cretácico asiático fueron pequeños avialanos capaces de volar gracias a su esternón y su pechuga, los músculos del vuelo. También se observa la reducción de los huesos de la cola en un único hueso pequeñito llamado pigostilo, otra característica compartida con las aves modernas, la colita del pollo que nadie se quiere comer. Sin embargo, carecían de un abanico de plumas en su colita. Las enantiornitas del Cretácico fueron avialanos muy abundantes en todos los continentes a excepción de la Antártida. Son muy parecidas a las aves, excepto por los dedos de sus alas, aún separados y con garras. También carecían del abanico de plumas en su cola. Las ictiornitas del Cretácico norteamericano tenían dientes como el resto de avialanos antes mencionados. Sin embargo, los dedos de las alas están unidos, como las alitas del pollo que nos comemos. Las esperornitas del Cretácico norteamericano fueron avialanos con dientes en el pico adaptados a un estilo de vida acuático, pues las alas están muy reducidas y las patas traseras se encontraban situadas muy detrás del cuerpo. Junto con todos los avialanos, se extinguieron a finales del Cretácico, sobreviviendo solo un grupo de ellos. Las neornitas,
grupo al que pertenecen las aves modernas. Tuvo su origen en el Cretácico. Asteriornis maastrichtensis habitaba las costas europeas. Como ven, los dinosaurios mostraban una increíble diversidad, pero a pesar de esta gran diversidad, un evento de extinción a finales del Cretácico acabó con casi todos los dinosaurios y otros organismos, sobreviviendo muy pocos, entre ellos las neornitas que contienen a las aves modernas. Pero, ¿qué sucedió y cómo sobrevivieron? Aquel día, mientras los dinosaurios hacían cosas de dinosaurios, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro atravesó el cielo velozmente, cayendo en la península de Yucatán, en México, causando varias catástrofes naturales. Una onda expansiva causó terremotos y erupciones volcánicas, megatsunamis que arrasaron con toda la vida en las costas. El suelo excavado y pedazos de asteroides fueron arrojados en el impacto, cayendo como bólidos incandescentes que causaron incendios, y la nube de polvo levantada duró mucho tiempo, tanto tiempo en la atmósfera que evitó el paso de los rayos del sol, descendiendo la temperatura e impidiendo la fotosíntesis, importante para la supervivencia de las plantas. Sin ellas, los comedores de plantas sucumbieron de hambre y los carnívoros que se alimentaban de ellos perecieron ante la falta de alimento. Algunos cuerpos de agua estaban contaminados con el polvo y los gases de la actividad volcánica y el asteroide, lo que hacía difícil a muchos grupos animales y vegetales recuperarse. Sin embargo, los grupos sobrevivientes y afectados lograron adaptarse a las nuevas condiciones, comenzando el primer periodo de la era cenozoica, el Paleógeno, en el que los mamíferos, en otrora oprimidos por la presencia de los grandes dinosaurios, celebraban el inicio de un nuevo reinado y comenzaron a ocupar esos lugares vacíos en la naturaleza dejados por todos esos grupos extintos, convirtiéndose poco a poco en la fauna principal de sus ecosistemas, hasta nuestros días. Las neornitas, que también llenaron algunos de esos espacios vacíos, lo hicieron como protagonistas secundarios, y algunas intentaron retomar ese dominio que les fue arrebatado, como las famosas aves del terror, un grupo de aves depredadoras y corredoras que no duró demasiado tiempo. Hoy día, a pesar de su papel secundario en los ecosistemas, están tan bien adaptadas a su medio que explotan cualquier recurso alimenticio, existiendo una enorme y bella diversidad sin dejar atrás su pasado dinosauresco. Esta charla puede dejar algunas preguntas importantes, mismas que intentaremos responder mientras las recapitulamos. Si las aves son dinosaurios, ¿cómo llamamos a los dinosaurios que no son aves? Podemos denominarlos dinosaurios no avianos, siendo todos ellos las ramas amarillas de este árbol. ¿Cómo llamamos a las aves si también son dinosaurios? Al ser dinosaurios, son denominadas dinosaurios avianos, siendo solamente esta ramita del árbol. Ahora no hay más duda de que son dinosaurios. Así que, cuando coman esquites con patitas de pollo, estarán comiendo dinopatitas de pollo. Cuando coman huevitos con jamón o huevitos estrellados, estarán comiendo dinohuevitos con jamón o dinohuevitos estrellados. O cuando coman consomé o caldo de pollo, estarán comiendo dinocaldito de pollo. Entonces, si los dinosaurios son reptiles y las aves son dinosaurios, ¿las aves serán reptiles? Se oye rarísimo y confuso llamar reptiles a las aves. Es decir, que las aves son un tipo emplumado de reptil. De hecho, en este árbol parecería que sobra su ramita, esa ramita iluminada en rojo, por ser demasiado diferentes del resto de reptiles.
Para arreglar este inconveniente y poder referirnos a todos estos animales como un grupo familiar que incluya a todos sus descendientes, la palabra reptiles queda en desuso, utilizándose actualmente una nueva palabra, saurópsidos, haciendo de este gran grupo de vertebrados un grupo natural que comparte una historia evolutiva en común. Prueba de ello es su cráneo, con dos pares de agujeros detrás de los ojos y de carácter ancestral compartido entre todos sus miembros. Y a todo esto, ¿cuáles son los saurópsidos vivientes más emparentados con las aves? Este árbol filogenético nos ha sido tan útil durante toda nuestra charla que podemos saber quiénes son sus parientes vivos más cercanos. Los cocodrilos. Y a esas ramitas azules, junto con los pterosaurios y dinosaurios no avianos, les llamamos arcosaurios, que, de vez en cuando, llegan a convivir tan bien que uno olvida su relación de depredador por un rato, y el otro agarra confianza para dejarse llevar. No cabe duda que la vida misma nos da la oportunidad de ser empáticos con ella al mostrarnos sus secretos evolutivos que, entre muchas cosas, nos dicen que las extinciones les pueden pasar a cualquiera, incluyéndonos a nosotros. Un momento que quizás las aves aprovecharían para retomar su dominio que perdieron en aquella extinción hace 66 millones de años. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Si tuvieran alguna pregunta, duda, comentario, queja o sugerencia, les dejo mi información de contacto al que pueden escribirme. De igual forma, si desean aprender más de dinosaurios y sobre ciencias naturales, los invito a seguir en redes sociales a Filogenios, un colectivo científico del que formo parte. Muchísimas gracias nuevamente a Green Women, siempre tan cálidos y amables en brindarme este espacio. Te cedo la palabra, Steph.